7:28 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Carlos López, el ex coordinador del sector administrativo de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela y también miembro de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Estamos conversando sobre la visita de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo y por supuesto la postura de ustedes ante esta visita. Pero algo bastante curioso, señor López, es que el último aumento salarial que decretó el mandatario Nicolás Maduro no fue anunciado ni en una locución, ni mucho menos a través de las redes sociales, sino fue un constituyente, Francisco Torrealba, quien dio a conocer la noticia. ¿Cómo entonces se puede llegar, o usted me dice que puede haber un diálogo tripartito entre el gobierno, entre las empresas y entre los trabajadores, si ni siquiera esto fue anunciado por el mandatario Nicolás Maduro y que hoy eso representa, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, aproximadamente $7? Claro, el hecho de que el presidente de la República no lo haya anunciado no significa que no nos consultaron y que no consultaron a Fede Cámara. Repito, en los últimos años, en casi todo el periodo de Nicolás Maduro, ha habido una religiosa consulta por escrito en donde, por lo menos en la Central Bolivariana, llegan todos con cierta frecuencia oficios pidiendo opinión sobre diferentes aspectos. No solamente el salario mínimo, sino incluso nos consultaron, desde luego, para todas las veces que se ha renovado la inamovilidad laboral, nos consultaron sobre las diferentes leyes que se han llevado a la Asamblea Constituyente para su aprobación, previamente pasan por la Central Bolivariana y damos nuestra opinión y proponemos. Entonces sí ha habido consultas. Repito, el hecho que el presidente no asuma digamos, la divulgación de ese aumento de salario mínimo no quiere decir que no se ha consultado. Y tengo seguridad plena que a la Fede Cámara le llega un oficio idéntico al que nos llega a nosotros, en donde se le solicita su opinión sobre los diferentes aspectos. Organismos internacionales indican que existe una pobreza cuando una familia recibe aproximadamente menos de $8 mensuales. ¿Se puede decir entonces que las familias venezolanas son pobres? Porque el salario mínimo abarca $7 claro, nada más. En Venezuela tenemos un estatus social que es envidiable para otros países. ¿Cómo cuál? O sea, no hay ningún país del mundo que tenga la protección social, sí hay, pero muy pocos. Te puedo hablar de algunos casos ahorita. Un país que tenga la protección social que tiene Venezuela, que a pesar de esa bárbara guerra económica, que a pesar de la depauperación de salario producto de la inflación, de la hiperinflación, que a pesar de todo eso, que son factores que ya sabemos que tienen culpables, tienen responsables, están ubicados y que de un tiempo para acá son incentivados bárbaramente por el mismo imperio norteamericano, que a pesar de eso se mantenga la estabilidad del trabajo, no se despiden masivamente los trabajadores, se mantengan todo el sistema de protección golpeado, fuertemente golpeado por el cerco, pero se mantiene. Eso no existe en ninguna parte del país, ni en la vecina. Se refiere a que una persona requiere aproximadamente de 100 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria. ¿Cómo subsiste un trabajador actual con el sueldo mínimo? Sí, ¿Eso es garantizar la protección social? Claro, porque está asistido por otro lado, está asistido por todo el sistema de abastecimiento. El salario es destrozado por la inflación que tiene responsable y la Revolución Bolivariana logrando abastecer a todos los trabajadores de sus necesidades básicas de alimentos, sea por la vía del mismo centro productivo, sea por la vía de los clados territoriales, por diferentes vías. Mira, usted pasa la frontera y busca atención médica en Colombia, busca atención médica en Perú, busca atención médica en cualquier país sudamericano. Todo está privatizada. Aquí está golpeada por el cerco, pero sigue existiendo educación gratuita en todos los niveles, no existe fuera del país. Sigue existiendo salud gratuita en todos los niveles, no existe fuera del país, ¿verdad? Entonces, si hay un régimen de protección, pero es que fíjate, la pregunta definitiva, la respuesta definitiva, perdón, es que precisamente porque nosotros repartimos la justicia, repartimos la riqueza, y se logra eso, es que quieren tumbar la Revolución Bolivariana. Somos muy mal ejemplo. Muy buen ejemplo para los pueblos y muy mal ejemplo para las clases dominantes. Usted indica que aquí hay salud gratuita, pero una persona que se enferma puede ir a un centro de salud, conseguir las condiciones tanto sanitarias como de medicamentos e insumos. Hay un problema ahorita de dificultades producto del cerco, que Entonces todos no lo conocemos. La salud. Claro que sí, está garantizado, por lo menos no te van a cobrar, tú puedes ingresar. Pero no te van a atender. En el caso universitario tenemos un sistema de salud que está funcionando, que con dificultades a veces las clínicas, porque el tema es el siguiente, y vamos para un tema muy importante. En Venezuela, el presupuesto que se le da a las clínicas privadas y a las compañías de seguro privadas es el triple
el triple del costo de los hospitales públicos. Si nosotros eliminamos la salud privada, si eliminamos los HCM y hacemos una gran inversión en hospitales de calidad público para los trabajadores y trabajadoras, obviamente podemos, entonces hay un tema de que seguimos en una revolución socialista, buscando un socialismo, pero seguimos dependiendo de esquemas capitalistas, como por ejemplo el tema de la salud. Señor López, mucho de lo que usted dice que es de protección social, hay usuarios que denuncian que es necesario el carnet de la patria, a quien atribuyó el informe de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas como una medida de control social. De este tema vamos a comenzar a conversar en la próxima parte, pero por lo pronto nos corresponde ir a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. El encargado de leerlos es nuestro compañero Carlos Peñalosa. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia. Comenzamos con Moisés Garzón, @CollinsCafé, que escribe: ¿acaso el gobierno respeta los contratos colectivos y los salarios de sus empleados? ¿Acaso Fedecámaras imprime billetes y devalúa la moneda? Porque PDVSA y el país está más endeudado que nunca, con ingresos multimillonarios que tuvo y se robaron. Ya, no copie bien, pero los contratos colectivos están siendo revisados por todos los sindicatos públicos y privados. En Venezuela estamos ahorita... los contratos colectivos que firma la Central Bolivariana abarca a 5.200.000 trabajadores, los amparados, 5 millones, y está en proceso de revisión para adaptarlo al proceso de reconversión monetaria, todos sin excepción. Y los privados, puedo decir que en muchos casos donde se logra la estabilidad plena de los trabajadores, porque hay empleadores privados que están despidiendo, y el Ministerio de Trabajo hace los amparos y los reengancha, insisten en despedir. Pero en los privados, donde se ha logrado incluso niveles remunerativos superiores a los del sector público. Hay obreros privados que cobran mucho más que un obrero del sector público, producto de la discusión de las convenciones colectivas. Eso está en proceso y la Central Bolivariana está totalmente comprometida con la revisión de los contratos colectivos. Bien, Fidel Villegas Hernández, @BHFCD, escribe: solamente hay que comparar las economías de la cuarta y la quinta. Con el petróleo a $8 será 1000 veces mejor la cuarta república. A la gente le daba para comprar casa, carro, comida, salud y educación. Hoy hay que esperar por una caja CLAP. Los avances sociales son inocultables. Repito, en la cuarta república no había, por ejemplo, derecho a la vivienda. No, se estaba privatizando todos los servicios, incluyendo la educación, comenzando por la educación universitaria. Está en proceso de privatización, está privatizada todas las empresas fundamentales como electricidad, CanTV. Eso era el triste papel que íbamos en la década del 90 con la Cuarta República. En la Quinta República, compatriotas, se está repartiendo la renta petrolera para todo el mundo. Estamos llegando a un récord de 3 millones de viviendas que no se hace en ninguna parte del mundo, entregada casi gratis al trabajador y a la trabajadora. En consecuencia, esos son los logros fundamentales por los cuales quieren acabar con la revolución bolivariana. Bien, vamos a cerrar la revisión de la participación de nuestra audiencia también con un comentario que, por cierto, lo escribe Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras, en una de nuestras publicaciones. @Carlos López, lo que dices va en contra de los convenios de la OIT, lo sabes muy bien, a confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Qué dijo? No copié. Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras, también está escribiendo a través de las redes sociales y pone en uno de nuestros comentarios, en una de las preguntas que tenemos a la audiencia: lo que dices va en contra de los convenios de la OIT y lo sabes bien, a confesión de partes, relevo de pruebas. O sea, Francisco Martínez no es el presidente de Fedecámaras. Expresidente de Fedecámaras. Se llama Carlos Larrazábal, primero. Y segundo, yo quiero decir que el discurso de Carlos Larrazábal ahorita en la conferencia de Ginebra fue un triste discurso, un lamentable discurso, un discurso apátrida, un discurso donde repitió casi al calco todas las barbaridades que dicen los 5 o 6 asesores del presidente Trump. Fedecámaras no es... O sea, está llegando al nivel de la traición a la patria en cuanto a favorecer y abrirle las puertas a la intervención norteamericana en Venezuela, de intervención extranjera. Es un triste papel y yo creo que, sobre los convenios, repito, Venezuela es garante de los derechos de los trabajadores sin necesidad de la OIT, sin necesidad de los convenios de la OIT, de garante de los derechos de los trabajadores. Los empresarios que están metidos en una conspiración tienen que correr con sus consecuencias. Los empresarios que bajan, que esconden la producción todos los días, Grupo Polar, que aumentan los precios todos los días,
tienen que correr con sus consecuencias. Eso es delito en nuestro país. La clase obrera piensa que se ha sido muy condescendiente con esos empresarios antitrabajadores, antipueblo, que son los culpables del hambre de nuestro pueblo. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A propósito, señor López, de la última pregunta, me quiero detener, porque a propósito de estos convenios, ellos rigen que es necesario la aprobación del salario mínimo de forma tripartita, pero también prohíbe la persecución y la intimidación y ataque a la propiedad privada, tal una medida que ha implementado el Ejecutivo Nacional aproximadamente desde el año 2005 con esta serie de expropiaciones que, según se dice, ya en la actualidad asciende estas expropiaciones aproximadamente a 5 millones de hectáreas. Entonces, ¿el gobierno no viola estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo? No son expropiación. ¿No? En Venezuela no se expropia. En Venezuela hay tierras abandonadas, tierras que eran de utilidad pública, que no pudieran justificar la propiedad. Es al revés, o sea, los terratenientes tomaron tierras muchos años sin tener prueba de cómo justificar que eran dueños de esa tierra y simplemente se le está recuperando su uso social. Esa es la realidad. Pero el expresidente Hugo Chávez usaba la palabra expropiación. No, expropiación no. Me recuerdo aquel famoso episodio con uno de los terratenientes de Barinas, que él dijo el método Chávez, no sé qué cosa. Él no pudo comprobar la titularidad de las tierras, entonces una parte de las tierras pasan a ser de ocupación y producción. Si no fuera por eso, no pudiéramos estar generando la producción de cereales ahorita, que permite que en Portuguesa y en Guárico, por ejemplo, los CLAP sean autoabastecidos. ¿Hay respeto a la propiedad privada, entonces? Desde luego, Venezuela hay respeto a la propiedad privada plena. Las fábricas que están ocupadas es porque se fueron los empresarios, se fueron y las dejaron solas, los obreros las toman para ponerlas a producir. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, ¿cuánto estima que debe estar el salario mínimo en nuestro país? ¿Cree que con 40.000 un venezolano puede vivir? Nosotros ahorita estamos haciendo un estudio, un análisis, porque los precios de esos bárbaros precios llegaron a nivel internacional. La hiperinflación se está desacelerando. ¿Pero en cuánto? ¿Un monto? ¿Verdad? ¿Lo tienen? No, estamos discutiendo, no quiero lanzar una cifra, pero lo que sí es verdad es que la política de aumento descarado de los precios tiene un límite y la clase trabajadora necesita que tenemos que hablar del Congreso Universitario, ¿no? Lamentablemente, señor López, el tiempo se nos agotó, sin embargo, está bien recibido para una próxima ocasión para conversar otros temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Carlos López, él es coordinador del sector administrativo de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela y también miembro de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. 7:40 de la mañana, una pausa comercial, pero como siempre agradeciéndoles a ustedes su participación a través de nuestras redes sociales. Ya a esta hora somos tendencia en la posición número 3 de Venezuela.